Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo diversos temas de la coyuntura política de nuestro país. Es un gusto para mí recibir a Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Buenos días, secretario, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. En la segunda parte de este programa, el 31 de agosto, ya estuvo con nosotros el secretario general del FMLN, Medardo González, y abordamos distintos temas, particularmente del lado de la relación política diplomática establecida entre el Estado salvadoreño con el Estado de la República Popular China y el tema de los magistrados, temas de los cuales también me gustaría tener su apreciación sobre algunos puntos. Y en el primer caso se ha conocido diferentes noticias y diferentes aspectos en los distintos medios de comunicación en las últimas semanas sobre el establecimiento de las relaciones político-diplomáticas con China, pero quiero poner en perspectiva algunas acciones y me gustaría tener su lectura sobre si estas acciones están articuladas. Primero, el acuerdo establecido entre CEPA con la empresa Asia Pacific Xuanho en marzo del 2018 para el arrendamiento de terreno extraportuario, 72 hectáreas. Ese es uno de los aspectos. La apertura de las relaciones político-diplomáticas está mencionada en agosto, hace unos días, por el presidente, y también la discusión de las bases de licitación sobre el puerto de la Unión. Y aparece el tema del interés de la compra de la isla Perico, de una parte de la isla Perico. Me gustaría tener su lectura así. ¿Cómo se articulan estas acciones que le he mencionado en función también de este establecimiento de estas relaciones político-diplomáticas con China Popular, secretario? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Antes de entrar a lo específico, quisiera yo contextualizar, digamos, un poco el tema. En realidad estamos hablando de una decisión estratégica, de enorme relevancia para la vida nacional. Se ha convertido en un tema polémico también, no hay que perderlo de vista. Ahora, según las encuestas de opinión, los tracking que se han realizado, casi el 80% de la población dice estar de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno, ¿verdad?, de abrir relaciones diplomáticas con la segunda potencia mundial. Esas son encuestas internas, perdón, que solo para... Hay algunas que no son internas, pero no necesariamente han sido públicas, pero, por ejemplo, hay mediciones también en redes que podríamos decir son públicas, pero ahí están, digamos, donde la influencia positiva es mucho más favorable, pues, al establecimiento de relaciones. Por supuesto que esto se da en un momento, y qué lástima que se da en un momento en que la coyuntura comercial entre los Estados Unidos y la República Popular China está pasando por un momento de tensión, digámoslo así. Nosotros esperamos que eso se resuelva pronto. Ellos deberán seguramente llegar a un acuerdo, ¿verdad? Digamos, el proteccionismo que ha surgido en el mundo en estos tiempos tendrá que ceder en algún momento determinado a la búsqueda de un acuerdo, porque ambos países están poniendo aranceles, etc. Nosotros esperamos que esa tensión que vive la coyuntura comercial internacional no afecte nuestras relaciones, tanto la relación que hemos abierto con la República Popular China como la relación que históricamente también tenemos con Estados Unidos. Entonces, y en ese sentido haremos todos los esfuerzos que sean necesarios porque la relación de El Salvador, y en este caso del gobierno de El Salvador, sea lo más positiva posible también con el gobierno de Estados Unidos, y estamos interesados en mantener el diálogo que sea necesario para, por un lado, obviar, digamos, algunas dudas que puedan haber, superarlas en la medida de lo posible. Entonces, sabemos que hay una coyuntura electoral también en Estados Unidos. En noviembre tienen sus elecciones para Congreso y Senado, y claro,
también esa es otra coyuntura que incide en esta polémica, porque algunos discursos allá en Estados Unidos están vinculados a la campaña electoral que ellos también están viviendo. Creo que también que la cercanía de la campaña electoral en nuestro país también genera un estado de ánimo distinto y también forma parte del entorno en la que se ha tomado esta decisión. Son factores que quería traerlos en cuenta. Ahora, sobre las preguntas específicas que usted me dice, sobre el arrendamiento de cepa, o el posible arrendamiento de una tierra de cepa a una empresa de la República Popular China. En primer lugar, no hay arrendamiento, lo que hay es una solicitud para arrendar, para que se les pueda mantener a una oferta, porque efectivamente cuando se consultó, ellos consultaron a CEPA, no sé, hace 1 año, 2 años, cuáles son los cánones de arrendamiento, ¿verdad? Y CEPA informó cuál es el canon de arrendamiento con el que se podía hacer una contratación. CEPA tiene arrendado a empresas privadas varios terrenos. Primero, por ejemplo, CEPA tiene un arrendamiento de 40 años con Aeroman, ¿verdad? Y sabemos que Aeroman se ha convertido en el taller de mantenimiento más grande de América Latina en aeronáutica, ¿verdad? Y, o sea, el arrendamiento ha dado resultado, porque al final se convierte en una especie de asocio público-privado, donde también el Estado contribuye con determinadas acciones. Ahí no ha habido problema. No, Aeroman es una empresa con capital nacional, pero también digamos, tiene vínculos internacionales. También tanto CEPA como Corsaín tienen otros contratos, porque estamos hablando de puertos y aeropuertos. Por ejemplo, en el caso del puerto de la Unión de Corsaín, está contratado un arrendamiento con la empresa Calvo desde hace muchos años. Incluso se le vendió a Calvo en los tiempos del expresidente Francisco Flores una parte del territorio, del terreno del puerto. ¿Verdad? Es una empresa internacional, una empresa extranjera, española. Ahí no ha habido ningún alegato, pero más bien hay un alegato por qué tan barato le vendieron ese. Esa es una cosa que seguramente deberíamos de investigar en este tiempo. ¿Por qué tan barato vendieron eso? El puerto de Corsaín en la Unión. También hay una empresa, otra empresa extranjera, Tropigas, tiene un contrato de arrendamiento. Esta es una empresa de capital mexicano, tiene un contrato de arrendamiento en la Unión. La Energías del Pacífico es otra empresa que es una empresa que la licitación la ganaron empresarios nacionales, pero que tiene un asocio con capital extranjero. Entiendo que es una empresa norteamericana que ha hecho un contrato de arrendamiento de una parte de la tierra del puerto de Acajutla. De tal manera que los arrendamientos existen, permitidos por ley. Y ahora hay una solicitud de que se mantenga una oferta de arrendamiento de una empresa china que quiere también montar un proyecto. O sea, nosotros no podemos, digamos, o ni debemos, creo yo, como país, discriminar una inversión, salvo que fuera ilegal, salvo que estuviera vinculado a algún delito. Entonces, esos arrendamientos se han hecho, hay empresas extranjeras en estos arrendamientos, y ahora porque hay una posibilidad, se abrió una ventana de oportunidad de una inversión, en este caso de la República Popular China, que se ha convertido en un gran motor de la inversión en América Latina. Entonces, por, digamos, sesgos de carácter ideológico, se dice, no, ahí no es conveniente que lo haga. Entonces, es algo que yo quería expresar. Debo de hacer una pausa, secretario, sí, pero me gustaría regresar, que siga con su intervención y su análisis sobre esto. También quiero involucrar a la discusión
cómo es un elemento que la Presidencia de la República valoró la reacción de los Estados Unidos, de su embajada, de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de los Estados Unidos, y qué balance queda, por ejemplo, ante un escenario si pueden disminuir los fondos de cooperación o los fondos de apoyo a proyectos, y si esto se puede contrarrestar, por utilizar un término, con cooperación que puede venir de China popular. Una pausa, regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y teníamos pendiente desarrollar la otra parte de su intervención, secretario. Solo quiero incorporar otro elemento. ¿Se consideró por la Presidencia de la República, el presidente, con su gabinete, con su equipo de toma de decisiones sobre esto, la implicación o el impacto que podía tener ante una revisión de los vínculos de cooperación que el gobierno de los Estados Unidos tiene con el gobierno de El Salvador, y si esto podría ser contrarrestado, lo llamaré de una manera, con eventual cooperación o vínculos de cooperación técnica que puede ofrecer la República Popular China? Bueno, respondiendo a la pregunta inicial, primero, hay un proceso de licitación del puerto de la Unión y efectivamente en los meses anteriores han estado viajando al país empresarios de República Popular China o empresas que han mostrado interés en participar en esa licitación. Eso no quiere decir que esa licitación está amarrada, que está vinculada, que está comprometida a hacerla o entregarla a estas empresas. Una licitación internacional es libre, debe de participar quien quiera. Hay otras empresas que han mostrado interés, que participaron en la licitación anterior que se declaró desierta. Empresa chilena, empresa francesa, empresa de Filipinas, incluso hay una empresa que participó y han mostrado interés, de tal manera de que lo que está ahí trazada es una ruta, un calendario del proceso de licitación, y nosotros esperamos que haya la mayor participación de empresas que muevan volúmenes de carga importantes para garantizar el éxito. Pero por eso oponerse, porque puede haber una participación de una empresa china, a nosotros nos parece simplemente incomprensible, porque el puerto de la Unión lo construyeron en los tiempos de Arena en la peor ubicación desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. No hay carga, no hay que mover. Un puerto se construye para mover carga. Y es más barato mover la carga de San Salvador, del puerto de Acajuta para San Salvador, que de la Unión para San Salvador. La zona oriental no tiene carga. Por eso es que también nos planteamos el desarrollo de la zona económica especial, el impulso de la zona económica especial, porque hay que mover carga, hay que desarrollar económicamente la zona, y eso significa generación de empleo, eso implica incremento de la inversión, incremento de nuestras exportaciones, etc. Y la posibilidad de darle una actividad al puerto. Ahora que coincide con esta coyuntura, dicen que no, que la zona económica especial no, pero es que hay que ofrecerle una oportunidad. Por eso es que yo estoy convencido, y no quiero necesariamente vincular esto a la campaña electoral, pero el único candidato que podría darle continuidad a estos proyectos de envergadura que están planteados, no solamente a la continuidad de las relaciones con la República Popular China, sino me refiero a la zona económica especial, es el candidato del FMLN, Hugo Martínez. Los otros prácticamente se oponen o no opinan, porque no quieren comprometer opinión. Aunque él mencionó, secretario Hugo Martínez, también en una entrevista, creo que fue con la prensa gráfica, que él mencionaba de que él hubiera hecho de otra vía o de otra manera el mecanismo con China. Esa es otra cosa, esa es otra cosa, pero ha respaldado la decisión, ¿verdad? Y la considera correcta. Él lo que cree es que pudo haber habido
un nivel de involucramiento de otros actores, pero esa es forma, no es fondo. En el fondo está de acuerdo, ¿verdad? Y ha planteado que es una decisión que debe de considerarse irreversible para el país por la importancia que tiene para el desarrollo. Ahora, si consideramos, digamos, que esto podía afectar, en realidad nosotros no esperamos que afectara y esperamos que no afecte la relación con Estados Unidos, por una razón. Primero, porque hay otros países de la región que lo han hecho recientemente y no ha habido ningún, digamos, aspavientos, o sea, no ha habido una coyuntura extraordinaria. Abrió relaciones diplomáticas República Dominicana, abrió relaciones diplomáticas Panamá y antes Costa Rica. Y bueno, Panamá tiene una importancia geoestratégica indiscutible porque ahí está el canal, la zona del canal. Sin embargo, no generó ninguna polémica. Nosotros más bien creemos que esta polémica que ha generado hoy está vinculada a la coyuntura electoral en Estados Unidos y está vinculado a la coyuntura comercial que viven en este momento el mundo, porque no solamente es una coyuntura comercial tensa entre Estados Unidos y la República Popular China, también con la Unión Europea se han complicado las cosas, eso lo conocemos, ¿verdad? Por una nueva política que se opone hoy a la globalización y ha entrado con un enfoque proteccionista de la economía norteamericana. Eso es el fondo de todo esto. En esas cosas, en esas diferencias, nosotros no participamos, por supuesto. Nosotros más bien lo que quisiéramos es que esa coyuntura, estas potencias lo puedan superar y que nosotros podamos mantener excelentes relaciones con Estados Unidos y excelentes relaciones con la República Popular China. Ahora, hay otro aspecto que quiero aprovechar y consultarle antes de irnos a la pausa, porque en el último bloque me gustaría que hable un poco del presupuesto 2019, porque es algo que el ministro de Hacienda próximamente llegará a la Asamblea Legislativa y eso implica también acuerdos con aspectos de responsabilidad fiscal, el tema de la distribución, las deudas, préstamos, que son aspectos importantes. Pero antes y cerrando ya este tema es, por ejemplo, cómo el gobierno, cómo también el partido de gobierno puede presentar evidencia y desestimar el señalamiento que, por ejemplo, Taiwán hizo, que era para dinero de la campaña, que le habían solicitado dinero para la campaña política, o del otro lado también, este vínculo de la relación político-diplomática con China también no puede significar un respaldo, un apoyo en la campaña electoral que se avecina. Mire, es una lástima realmente escuchar opiniones de funcionarios, en este caso de Taiwán, en la que prácticamente pierden sus escrúpulos, ¿verdad? Porque cuando uno está resentido por una decisión política, diplomática de otro país, no puede llegar a la mentira, ¿verdad? Y es una lástima, pues nosotros hemos tenido una relación amistosa con el pueblo de Taiwán, ¿verdad? Y hemos agradecido también la colaboración, la cooperación que ha recibido el país, pero estamos hablando de frente a qué está el país en el mundo. O sea, Taiwán es una provincia que tiene 32, 33 millones de habitantes y República Popular China tiene casi 1.400 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una importancia económica distinta. La República Popular China es la segunda potencia del mundo y el primer país, el país con las mayores exportaciones hoy en el mundo, donde se abren enormes posibilidades. Entonces, de tal manera de que nosotros nos da, digamos, un poco, lamentamos ese tipo de declaraciones que tienen el propósito de, digamos, enturbiar una decisión político-diplomática que les ha afectado. Entonces nosotros descartamos categóricamente eso. No, más bien la historia lo que dice es todo lo contrario. La diplomacia en términos generales que utilizó República de Taiwán en el mundo fue la diplomacia del dólar, conocido internacionalmente. Hay varios expresidentes de varios países presos
por haber recibido dinero con fines políticos, con fines de campaña y con corrupción también. Hay un expresidente de Guatemala que se vinculó a la corrupción. Hay un expresidente de Costa Rica que entiendo que fue condenado también. El expresidente Flores, que le dieron dinero, ¿verdad?, para el gobierno, pero lo utilizó en una campaña. Y dicho sea de paso, eso como que se está quedando en el olvido, ¿verdad? O sea, ese caso no debería de engavetarse. Lo que se sabe es que como él murió, ¿verdad?, entonces ya eso ya no, los destinatarios de ese dinero no están siendo investigados. Pero ese es otro punto. Al final yo lo que estoy diciendo es que la historia lo que dice es que la República Popular de Taiwán, Taiwán en este caso, ha estado teniendo ese tipo de conducta política. Nosotros en materia de cooperación, y eso se sabe porque ahí está registrado, decidimos desde el primer momento, el gobierno decidió que los fondos de Taiwán entran al presupuesto general de la República. Toda la cooperación nuestra, excepto algunas cooperaciones que sus países no lo permiten. Por ejemplo, los fondos de Milenio no entran al presupuesto general, se administra de otra manera, sí, pero eso está establecido en el convenio. Entonces, de tal manera de que fuera transparente. Entonces, nosotros descartamos eso. Esta es una decisión que tiene que ver con una valoración geoestratégica. No podemos estar a espaldas de una realidad tan grande como la República Popular China, que le abre enormes posibilidades al país. Debo de hacer una pausa, secretario. En el último bloque hablemos un poco del presupuesto 2019, su composición y también el tema de si hay aspectos de deuda, si hay aspectos de los préstamos y cómo está la estructura del presupuesto. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos este viernes con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Hablemos un poco en estos minutos que nos restan, secretario, sobre el presupuesto 2019. Próximamente debe llegar a la Asamblea Legislativa y empezar el proceso de deliberación en un contexto marcado también por la previa de la campaña electoral, y también es el presupuesto que va a marcar el medio cuando en junio del próximo año asuma la nueva persona que va a estar al frente de la Presidencia de la República. Pero le planteo uno de los asuntos aquí que también está en debate, es si en este presupuesto o la manera en cómo se puede dejar con claridad y de conocimiento de la ciudadanía los montos o cuánto va a ser un poco el monto de la gestión de los gastos reservados, porque ha estado en discusión y ha aparecido, justamente ayer Funde hizo una presentación de un informe de cómo ha oscilado el monto de los gastos reservados de la presidencia. Entonces, para este presupuesto en particular, ¿o hay un mecanismo para divulgarlo a la opinión pública de cuánto va a ascender el monto de estos gastos o la estimación de esto y en qué áreas para efectos de la transparencia? Bueno, primero el presupuesto general tiene que ser presentado a más tardar el 31 el último día del mes de septiembre, sí, como lo establece la Constitución. O sea que al final, digamos, es en la segunda quincena de septiembre que creo que será presentado. El presupuesto general, nosotros calculamos que el déficit fiscal en materia de gasto corriente es muy parecido al déficit del año 2018, ¿verdad? Pero tiene realmente un incremento que está vinculado no al gasto interno, sino que tiene un incremento importante por el tema del vencimiento de eurobonos en el año 2019. Por ahí, por agosto del año próximo, vencen $800 millones
y hay lo que le llaman un input, que es como de 250 millones, que es un vencimiento posterior, pero según el convenio de préstamo, ese es un convenio que fue adquirido hace muchos años en los gobiernos de Arena, quedó establecido que podía cobrarse por adelantado, esos 230, 250 millones. O sea que estamos hablando de más de $1.000 millones de pago de deuda, que lo correcto es que el país apruebe esos financiamientos para responder a esas obligaciones internacionales que se adoptaron en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Nosotros lo hemos venido proponiendo a lo largo de todos estos meses, años incluso, y hasta ahora no han querido. Arena no ha querido dar sus votos, no entiende uno por qué, porque dicen que pueden ganar las elecciones, pero el gobierno que viene le toca cumplir esa obligación, y hasta ahora no ha habido forma. Pero ahora no tenemos quite, porque la Sala de lo Constitucional estableció que todo, absolutamente, no puede quedar nada por debajo de la línea presupuestaria. Para financiar el presupuesto se necesita votar por estos recursos. O sea, si no, no estaría financiado. Desde ese presupuesto, perdón, solo para saber esto, secretario, el presupuesto entonces 2019 puede tener un monto mayor respecto al del 2018 para el efecto de cumplimientos del pago de deudas y el pago de préstamos. Sí, eso es como el monto más importante, pero hay otros, por ejemplo, hay como $100 millones que se perdieron de ingresos este año, se pierden para el próximo año por la sentencia de la sala que eliminó la ley de operaciones, el impuesto a las transferencias. Ah, sí, operaciones financieras, sí. Que son como $100 millones, que al caerse los ingresos hay que ver de dónde se saca. Entonces ahí hay otros $100 millones más. O sea, estamos hablando posiblemente de unos 1.300 millones de dólares, ¿verdad? Lo que haría falta. O sea, eso irá presentado en el próximo presupuesto, porque solo en esto estamos hablando de 1.000 millones más el déficit fiscal del gasto, o sea, 1.300, 1.400 millones. Entonces, eso tiene que ser discutido, ¿verdad? Y si no se aprueba ese financiamiento, no hay presupuesto. Y el país lo que haría es, tal como dice la Constitución, funcionar con el presupuesto 2018. Nosotros esperamos que la coyuntura electoral no afecte esto, ¿verdad? El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no tiene ningún problema para terminar su periodo con el presupuesto 2018. Será el próximo gobierno el que tendrá problemas, del partido que sea. Entonces, por eso es que era importante aprobarlos, ¿verdad? Para asegurarle estabilidad financiera al país para los próximos años. Me restan 2 minutos, secretario. Reitero, la pregunta que le formulaba es, y en el caso de los gastos reservados, esta información va a ser publicada, porque según lo que Funde acaba de compartir, ayer lo hizo, mencionó el dato que los gastos reservados para la presidencia fue de $31.5 millones para el 2017, y para el 2016 $33.0 millones. En el caso para el presupuesto 2019, o cómo se ha gestionado hasta este momento, ¿a cuánto asciende estos gastos? ¿Y en qué materia, en qué área se ha desarrollado estos gastos? Porque efectos de transparencia, y el caso Saca obviamente puso en discusión el manejo de este tipo de partida y este tipo de gastos. Bueno, mire, en términos generales diría yo, si uno lo compara con estos gobiernos, el gasto reservado establecido en el presupuesto, el gasto reservado de este gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén es más o menos la mitad del gasto reservado de los tiempos de Saca y de Funes. O sea, es una reducción significativa con respecto al anterior. El gasto reservado, hay una sentencia de la sala, que es la que me quiero referir, de la sala de lo constitucional de este año, creo que es de abril de este año, que por primera vez estableció que debe de haber una regulación o establecerse un límite en el gasto reservado. Y yo creo que hay que atender esa resolución,
estamos obligados a atenderla. Y por eso es que hay que establecer posiblemente en el presupuesto las características que debe de tener. Primero, ¿verdad? Según digamos, primero que el gasto reservado, por eso se llama reservado, es reservado, claro. Tiene reserva, está dentro del concepto de secreto de Estado. Lo usa exclusivamente el presidente de la República, ¿verdad? Siempre ha existido y existe en el mundo. Lo único, por supuesto, de lo que no se puede es abusar de eso, ¿verdad? Nosotros, y esto estoy hablando todavía no de una posición oficial, pero creemos que en la presentación del próximo presupuesto debe de establecerse un límite, ¿verdad? Que diga claramente que no puede crecer sin la autorización de la Asamblea Legislativa, porque tal como ha estado hasta ahora, según nuestras leyes, si es dentro de la misma institución de Casa Presidencia, sí puede crecer. Muy bien. Secretario, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo este tema presupuestario y también la lógica de la gestión de gastos reservados. Y si usted me menciona si en el presupuesto se va a publicar o se debe de mencionar cuál va a ser el tope de esto y un poco la lógica de su gestión para efectos que la ciudadanía lo conozca. Gracias por haberme acompañado, secretario. Muchas gracias. Gracias por haber estado conmigo y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.